Y bueno amigos, aquí estamos para comentar por supuesto noticias, información Real Madrid. Ayer tras el partido no pude hablar con ustedes porque bueno, tuve un pequeño percance y no pude hacer el video, pero ya estamos aquí. A lo mejor en el transcurso de este video les toque algún temita que tal vez me parezca interesante. Seguramente tocamos lo del Lunin porque bueno, se ha conocido lo que va a pasar con Kepa Arrizabalaga y también algo de Fede Valverde, algo que va a pasar en Valencia cuando vayan el Madrid cuando vaya a jugar allá a Mestalla. Y bueno, varias cosas interesantes que vamos a analizar. Lo único que les voy a pedir, como siempre, es que me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, el Madrid gana un partido importante al Braga, termina sellando definitivamente el pase a octavos de final por no sé cuánta vez consecutiva. Es que es una vaina impresionante. Creo que desde que está este formato de UEFA Champions League, ningún otro equipo lo ha conseguido. Estamos hablando de ningún otro equipo a nivel mundial, donde están equipos como el Manchester City, el Manchester United, el Arsenal, el mismísimo Bayern de Múnich y por supuesto el Palanca Fútbol Club. En todas esas ediciones, desde que se llama Champions League, el Madrid ha estado presente. Mientras que otros, bueno, están haciendo el ridículo ahí, tratando de clasificarse, aunque sea de segundo, con un equipo, en un grupo que están compartiendo con el Porto, con el Shakhtar Donetsk, y ni siquiera me acuerdo del Amberes, creo que se llama el Amberes, el otro equipo. Nada, vamos a empezar hablando de algo muy interesante porque hoy se ha conocido una información. Y es que el Real Madrid está siguiendo a otro futbolista brasileño. Esto lo publica un medio de comunicación brasileño que se llama G Globo o G Globo. Y dice: Marcos Leonardo es un jugador que está en el radar del Real Madrid. Fernando Brito, su representante, estuvo anoche en el Santiago Bernabéu. Es evidente que el Real Madrid sigue apostando por estas piezas jóvenes. Creo que la única que podemos decir que ha estado como medio torcida, por decirlo de alguna manera, ha sido definitivamente la de este hombre Reinier, que sin embargo parece que empieza a despuntar, ha tenido unas actuaciones recientes bastante importantes y la verdad es que bueno, al respecto de eso el Madrid está haciéndolo bastante bien. A mucha gente dice que lo de Odegaard fue un fracaso. Imagínense un fracaso que tú gastes 3 millones de euros en algo y lo termines vendiendo en 40. Vaya, yo quiero que ese tipo de fracasos vengan a mi vida. Creo que me parece estupendo que el Real Madrid siga sondeando el mercado por si algún futbolista después quiere salir. O sea, no me parece nada descabellado que el Real Madrid siga en este plan y por supuesto siga dando esa recompensa a los futbolistas que han ido demostrando que son 100% Real Madrid, como es el caso de Fede Valverde, como es el caso de Vinicius, de Rodrigo y de Camavinga, quienes han sido recientemente renovados. Por cierto, hoy se ha conocido que Fede Valverde también renueva con el Real Madrid hasta el año 2029. Es uno de los futbolistas más importantes seguramente del equipo a día de hoy. El club ha emitido un comunicado que dice: el Real Madrid y Valverde han acordado la ampliación del contrato que queda vinculado hasta el 30 de junio de 2029. Valverde llegó al Real Madrid en julio de 2016, con solo 18 años en sus 6 temporadas defendiendo la camiseta del primer equipo. Ya es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Ha disputado 220 partidos en los que ha marcado 19 goles y ha ganado 9 títulos: una Champions, 2 Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa, 2 Ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Valverde ha sido MVP de la final de la Supercopa de España y Balón de Plata en el Mundial de Clubes 2023. Bueno, creo que merecida renovación a Fede Valverde. El Madrid que haga este tipo de cosas me parece genial. Que esté recompensando a los futbolistas que han estado dejando buenas actuaciones con el club. Creo que Valverde ha sido fundamental en estas últimas temporadas. Es cierto que ha tenido momentos de bajonazos, pero creo que todos los futbolistas del mundo lo tienen. Y creo que Fede es un futbolista que nos va a aportar muchísimas más cosas. Y creo que este tipo de renovaciones, lo he dicho muchas veces, lo único que hacen es darnos más y más y más. Porque en el fondo, si el Real Madrid se interesaría, o el mismo Fede Valverde se interesaría en salir del club, sería una venta prácticamente segura y que seguramente, o sea, comparado con lo que pagaste y lo que ya te ha dado, es un movimiento absolutamente brillante.
Algo que comentar por encimita, y es que ayer mucha gente se quedó decepcionada porque querían ver debutar a Arda Güler. Ancelotti dice que no, parece que no estaba listo, no se sabe, o que le estaban tratando de dar así como confianza, de que se siente integrado con el equipo, lo que sea, pero la verdad es que no estaba disponible para jugar el día de ayer y creo que parte de eso, gran parte de eso se explica el día de hoy, que no ha terminado por entrenar con el resto de sus compañeros y que se supone o se entiende que puede debutar después del parón de selecciones, es decir, que Arda va a debutar después del parón internacional o es lo que está estipulado para que tenga más o menos unos 15 o 20 días más de preparación antes de poder saltar al terreno de juego. Ya sabemos que el Real Madrid no quiere ir con prisas con este chico, que la verdad es que parece que tiene algo, parece que es un elegido y quieren mimarlo para que un problema de lesión no vaya a torturarle en el futuro y vaya a seguir cayendo, porque al final creo que es lo más importante. Vamos a ir analizando otra cosa porque bueno, Kepa tiene una lesión en el abductor derecho y estará de 2 a 3 semanas de baja. Afortunadamente para el Real Madrid, o no sé si desafortunadamente para los Lunin Lovers, el parón de selecciones llega en el punto en el que Kepa prácticamente se lesiona. El Lunin va a tener que disputar un partido contra el Valencia, seguramente. Y no va, pues seguramente cuando regrese el fútbol se acaba el parón de selecciones, ya Kepa estará listo porque se habla de 2 a 3 semanas de baja, que es aproximadamente lo que puede tardar también el parón de selecciones, que son 2 semanitas prácticamente. A ver, aquí hay un punto clave porque bueno, no tengo nada en contra del Lunin, todo lo contrario. Me parecía un poco raro el hecho de que el Real Madrid saliera a buscar otro portero y que Ancelotti lo desterrara tan feo así. Pero la verdad es que Lunin ayer ha hecho un partidazo. No tengo problema en reconocerlo. Ha hecho un paradón, un penalti que tengo entendido que este hombre tiene muchísimo. En cuanto a detener penaltis, tiene el porcentaje bastante alto. Y también es cierto que sobre el final del partido también ejerce otro paradón. No ha tenido muchas mayor opciones. Es un portero que a mí me había dejado algunas dudas en algunos partidos que le he visto. Pero creo que ayer ha demostrado que bueno, puede estar ahí perfectamente para ser el suplente del Real Madrid. No entiendo mucho cómo Ancelotti entierra a algunos futbolistas, como por ejemplo Lunin, que cuando estaba Courtois es que no le daban ni los partidos de Copa. Ahora que está Kepa, desde que estaba Kepa y estaba bien, Ancelotti no le daba ni siquiera un partido ahí suelto, como por ejemplo le dio a Brahim en Las Palmas, que por cierto, otro partidazo de Brahim, vuelve a ser titular, vuelve a marcar el gol, como ya hizo con la Unión Deportiva Las Palmas. Siempre lo he dicho, no sé si va a ser una mega estrella del fútbol mundial, pero creo que es un futbolista que bajo ciertos conceptos te puede entregar muchísimo, muchísimo. Ha quedado evidenciado el día de ayer con un golazo, otro partidazo, le han anulado un gol con una falta a Vinicius, que bueno, creo que sí era falta definitivamente. Y la verdad es que merece mucho más seguramente de lo que está recibiendo el joven Brahim Díaz. A mí me alegra muchísimo verle y espero definitivamente que Ancelotti haya abierto los ojos y haya dicho, a ver, que Brahim tiene los mismos goles que Rodrigo en Liga y tiene solo un gol menos que Rodrigo en Champions. O sea, a mí me gusta mucho Rodrigo, pero si muchas veces no está, aunque por cierto, el partido de Rodrigo de ayer es el partido que todos le queremos ver al brasileño y ese partido que nos deja esa esperanza de decir, este chico tiene algo. Porque este tipo de partidos se hace porque se tiene el talento o sencillamente no se tiene y Rodrigo definitivamente lo tiene. De todos modos, bueno, vamos a ver cómo acaba el tema con Brahim. Quería comentar esas dos cositas antes del partido, perdón, del partido que no pude, ayer pude ver, pero definitivamente no pude comentar. Y la verdad es que ha estado más que interesante. Rodrigo, Brahim, buenas noticias. Valverde a mí me ha gustado mucho en el partido. Vini, que cuando está ahí metido al 100% en lo que es el fútbol, cuando está como fuera de este terreno que es la Liga Española, como que se sale muchísimo más. Vamos a ver cómo acaba la cosa con el tema de las rotaciones y estos futbolistas que la verdad es que están aportando muchísimo y ojo con este equipo porque comienza como a coger una velocidad bastante importante. Quiero cerrar este video con algo que ha dicho Pepe Lu, que es un futbolista centrocampista del Valencia. Ha dado una entrevista en Marca a pocas horas de que se dispute el Valencia-Real Madrid el próximo fin de semana antes del parón de selecciones. Y una de las cosas que le han preguntado es que si hablaron de Vinicius en el vestuario y él dijo, en el vestuario del Valencia no se ha hablado ni una frase de temas extradeportivos, mucho menos relacionados con Vinicius. Eso se dice ahí. Seguramente no será un tema general, es decir, que se pongan a hablarlo todos en el vestuario, por decirlo de alguna manera, que se pongan a hablarlo todos así en general, pero alguna frase suelta habrá por allí.
Y bueno, también estos días ha estado saliendo un poco que el Valencia prepara muchas cámaras de seguridad para estar alertas y que se pueda mantener un comportamiento ejemplar dentro del terreno de juego el próximo partido que vaya a jugar el Real Madrid en Mestalla. Lo siento, Pepelu, pero no te creo nada. Siento que el Valencia como institución es un asco y ha estado defendiendo todas estas inmoralidades durante muchísimo tiempo. En gran parte también provocado por todos ustedes, por ejemplo, desde que pasó lo de Gabriel Paulista y han pasado un montón de cosas que, bueno, el día de la agresión esta del portero, que no me acuerdo cómo se llama, el sinvergüenza este, muchísimas cosas y definitivamente no les creo ni una sola palabra. Son racistas apoyando racistas y no es más. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video.